que no se podía esperar la solución, porque los militares jamás la iban a entregar, y estoy hablando de la dictadura y la Revolución Argentina, más llamada Revolución Argentina. Muchos compatriotas, militantes políticos, de partidos políticos, también tomaron la decisión de entrar en las Fuerzas Armadas. Así que a mí me duele muchísimo cuando se pretende partidizar o pintar un solo color la lucha por los derechos humanos y separar en buenos y malos y olvidarnos de todo. La sociedad, o mejor dicho, la comunidad, los ciudadanos de este país somos todos, y los derechos humanos, sociales y económicos es para todos. Y ustedes nos dieron una lección hace ya 30 años, y humildemente pretendo que los jóvenes que hoy están representándonos, sean en legislatura, sean en los cargos que la sociedad los determine, no dejen de lado ese proyecto, que en la Argentina somos todos, que los derechos son para todos, y no solamente para un solo color, o pretender que ese un solo color, porque no comenzó la lucha por los derechos humanos cuando se descolgó un cuadro de un dictador. Empezó con la militancia que tenían desde la época de la dictadura, contra todos los miedos, como bien planteaba Chiche, como bien planteaba la ciudad. Por eso, humildemente, muchas gracias. Y agradezco a Dios tener la oportunidad de poder conocerlos así personalmente. Esto se puede ganar de dos maneras. ¿Cuál fue la explicación y cuál fue la realidad? La explicación se había propuesto en la elección, el candidato Luder, con el 42% de los votos del país, había dicho que no podía derogarse, que no debía derogarse la ley autodelictiva. Así que mal podían participar en una comisión destinada a investigar los delitos cometidos durante el proceso militar, cuando estos delitos eran anistiados y se les otorgaba valor. Excusa, querían la bicameral. Una absoluta excusa que no tiene ni más mínimo asidero, no se decía con el... Porque al lado, en el mismo Congreso, estaba Conte Macron, que también pensaba y no quiso ir como representante de la CONADEP. Nosotros le ofertamos a Conte que fuera a integrar el nombre de la Cámara de Diputados, y él estaba convencido de que tenía que ser una bicameral. Ahora, acá la diferencia está que yo a Conte realmente le creo. Sí, porque he hablado con él, he ido con él muchas veces al penal por problemas que existían en aquel momento todavía de situación de presos. Fuimos varias veces, teníamos un control, absolutamente estoy convencido de ese discurso que por el cual él no quiso ir. Graciela decía que yo llegué un poco más tarde, se llegué un poco más tarde porque esperábamos a ver si podíamos convencerlo a Conte que integrara la comisión. Como de los peronistas no sabíamos que lo querían integrar. La prueba la tienen en el Senado. El Senado tenía mayoría del peronismo, no envió delegados, estaba invitado individualmente, estaba invitado a la Cámara de Diputados para 3 representantes. Fueron electos Hugo Piusi, de Río Negro, Horacio Huarte, de la zona Bahía Blanca, de Punta Alta, y yo, que era de la provincia de Chubut. Pero estábamos esperando por uno de nosotros que tenía que ir en Conte, que no. A él le creo el discurso. Además, lo he visto, lo he vivido con él posteriormente, hemos hecho actividades de sus manos, lo conocí en la Cámara de Diputados, no lo conocía antes. Le creo el discurso por lo que no fue.
respondió a lo que había propuesto para la campaña electoral. Un apellido que acá en Santa Fe vamos con el papá, Oscar Blanco. Yo quería reivindicar el momento donde la decisión de Alfonsín iniciar y crear la ley, porque es lo que se denomina la transición rural, que técnicamente empezó con la caída, mejor dicho, con la guerra de Malvinas, cuando iba un gobierno civil que era otro gobierno. En ese periodo hay que olvidar que apareció la inestabilidad política, el levantamiento capacitada. Eso le da un valor superlativo a lo que fue ese proceso, que hoy se minimiza, pero que hay que hacer una relectura importante. Sin duda, esa fue la piedra fundamental de la democracia. Y yo quiero referirme a un hecho para demostrar la inestabilidad política en la que se vivía, el hecho que ocurrió en Santa Fe. Efectivamente, mi padre presidió la Comisión de Santa Fe de la CONADEP junto a otra gente tan valiosa. Pienso lo vi recién, pienso en Delia Rodríguez Morales, pienso en Juan Sesteger, pienso en Fidel Toñón, pienso en Alberto Gaveta, pienso en tanta gente valiosa en ese gran grito que fue el Tercio. Bueno, ¿qué pasó en Santa Fe? Recopilaron toda esta información, problemas, etc. Una de las noches más oscuras de la provincia de Santa Fe, en democracia, entraron en zona liberada los tribunales y se robaron gran parte, la mayoría de la documentación que tenía la CONADEP. Y lo que es peor, no se investigó, nada se supo y no hay ningún responsable de eso. Esa era la época en que se vivía. Por eso, sinceramente, ustedes hoy estén acá, es un lujo y es un desafío. Ustedes han sentado junto a mucha otra gente, los organismos de derechos humanos, la base de la democracia y de la democracia. Tenés razón, y además te tengo que decir que sin ser tan dramático, que eso fue mucho más, en la última noche previa a la entrega del informe, dormimos en el piso, cuidando los informes, adentro de la CONADEP. Tiramos unos almohadones, porque nos habían robado 2 veces el informe de Mar del Plata, que hubo que rehacer. Yo, a la mañana siguiente, cuando fuimos, que fotocopiamos en último momento porque no llegábamos a tiempo, a pesar de que nos dieron 3 meses más, me acuerdo que había llevado para cambiarme una camisa, la que tenía, con esa me había olvidado la toalla, con esa me lavé, me sequé con la vieja camisa, me puse la otra y así como estábamos salimos, pero porque nos robaban, porque, a ver, no había, era casi imposible no tener dentro lo que se llamaba topos, por el personaje de John Le Carré, que son espías. Los teníamos, seguro. Y la inestabilidad del gobierno, durante el gobierno de Alfonsín, de lo que quedaba del enfrentamiento de los 70, tuvo 2 aspectos. Uno fueron caras pintadas, pero otro fue la tablada. Por izquierda y por derecha hubo como rebrotes o intentos de rebrotes que por suerte no fueron más allá que eso. La tablada fue una masacre, pero era como reapariciones en las cuales uno ni podía creer ya
del pasado muy reciente. Ok. Allá hay un señor. Sí, discúlpame que señora García, discúlpame que la recuerda traiga la situación de la zona de Mendoza, porque toda la zona considerando, digamos, esto que debe tomar como una experiencia, debe tomar como nunca más, y que se toma como una situación que sucedió en Madura, esta situación de detenidos desaparecidos. Disculpo por decir, por preguntar esto, pero hoy día en las noticias yo estoy viendo ya que en la hermana República de México hay 43 desaparecidos, que si bien es cierto están en democracia, existen otras condiciones, pero sí que se sigue dando exactamente el mismo fenómeno. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no creo que esté tan lejos el resto de América Latina ya de caer en esta situación. ¿Cuál va a ser la posición nuestra? ¿Cuál tendría que ser la posición política? O alguna vez trabajamos en eso. ¿Cuál va a ser la posición para que esto no ocurra de esa forma en democracia? Bueno, me está hablando de un fenómeno que es el narcotráfico. No hay narcotráfico sin complicidad policial y política. Eso seguro. Por lo tanto, eso nos interpela a todos. Porque la política, si bien hay quienes dicen yo me hago cargo y piden nuestro voto, también la responsabilidad nuestra es de a quién votamos y cómo seguimos el derrotero de ese voto. Yo, confieso honestamente, tengo 83 años. Vi pasar de muchos colores. No vi el golpe del 30, tampoco lo hubiera visto el 31, que fue cuando nací, porque era muy chica, pero bueno, de ese zafé. Después no, lo vi todo. Y creo que la política va a ser diferente, que hoy aparece otra forma de hacer política por las redes, va a ser otra construcción, a la cual ni siquiera sabemos todavía los viejos cómo nos vamos a ir asomando. Ahora, todos sabemos lo que significa la mafia. No importa cuáles fueran sus orígenes, si el contrabando de alcohol que se intentó parar con la ley seca, si la trata de blancas, si el contrabando de lo que sea. Y hay muchos países donde eso todavía sigue ocurriendo, porque, ojo, el tema de la justicia y del respeto de los derechos humanos está muy ligado al desarrollo económico y cultural de cada país. Cuanta más pobreza hay, menos democracia vas a tener. O calidad más débil de democracia, o como decía Guillermo O'Donnell, democracia de baja intensidad. Por lo tanto, me parece que la responsabilidad está en todos de denunciar. Yo creo que ha trabajado bastante el tema del narcotráfico. Hay que apoyar a la gente, hay que abastecerlo de técnicos si los hay que darle estructura, y a los que somos progresistas, nos llamamos progresistas, el tema de la seguridad nos tiene que importar. Porque a la gente común le importa. Y no es un discurso abstracto, es concreto. Yo no te puedo decir qué vas a hacer vos y yo. Yo tampoco voy a poder hacer, no te preocupes. Pero los que tienen que preguntarse son los que están militando en partidos políticos y toman compromisos. Hoy comentábamos, mientras la mayoría de la gente crea que la corporación política es un buen lugar para ir a ganar guita y asegurarse un laburo, no van a creer en la política como transformadora de la injusticia. Al contrario, van a pensar que profundiza la injusticia. Y si no, vean ustedes lo que es el clientelismo
político en nuestras provincias más pobres o en el norte de Santa Fe, para no ir tan lejos. Perdón, nene. Me metí con Dos cositas cortitas. Gracias por los aportes de los que hablaron. Agradecimiento también para la Juventud Radical de Rosario, la de 30 de octubre y los chicos de la Franja Morada. Muchísimas gracias. Gracias por estar también. Habrán visto este tipo de folleto, de foto. Esto lo hicimos para que quede de recuerdo el día de hoy. ¿Está? El que no lo tiene, hay para retirar acá. Listo, esto es un documento único que lo regalamos. Están jóvenes, dice Graciela. Darío. Yo me miré y dije, pucha, esta de pelo negro y pie tan largo, ahí soy yo. Es un documento único. Darío Mañanero. Sí, bueno, obviamente no hace falta que le agradezca por haber podido venir. Sé que no es fácil con las agendas que tienen ustedes, igual más con la agenda que tienen como diputado provincial. Yo quisiera volver a algo que dijo Graciela al principio, aprovechando que tenemos la oportunidad de tener a dos protagonistas. Ella dijo, voy a contar un poco la cocina de la cuestión, que me parece que quizás pueda iluminar desde lo cotidiano de esa época que ustedes vivían, cosas que no todos sabemos. Y desde ese punto de vista me interesaría que contaran un poco, mucho, cómo era la relación de la CONADEP con Alfonsín presidente. Y quizás un poco más, ¿no? Alfonsín tuvo militancia en los derechos humanos. ¿Cómo era que Alfonsín, antes de ser presidente y después de ser posible presidente respecto de esta cuestión de los derechos humanos? Bueno, vamos a contar de los dos lados. De uno que es del partido y de otro que no era del partido. Y sigue sin ser del partido. Bueno, cierto, Alfonsín formaba parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y Alfonsín sistemáticamente, y no le estoy diciendo a ustedes ninguna novedad, perdía las internas con Balbín. Yo diría que Alfonsín era lo que antes se llamaba el ala progresista, o de izquierda, y Balbín encabezaba el ala más conservadora, ¿no es cierto? Uno podría preguntarse contrafácticamente qué hubiera pasado cuando la elección interna entre De la Rúa y Alfonsín se hubiera ganado De la Rúa. Yo creo que hubiera aceptado la autoamnistía. ¿Qué quieren que le diga? Era muy parecido a Luder. No físicamente, ¿no? Sino en su manera de ver el rol del ejército. No es sarcasmo, es pura posición. Bien, ahora, después, cuando uno es presidente, tiene que gobernar para todos. Y gobernar para todos significa también para los militares, que no recibieron con alegría la elección de Alfonsín, porque el que le garantizaba la impunidad era otro. Entonces, para él no fue sencillo. Con todo, con la CONADEP, cuando fue tomando el cariz que fue tomando, y que adentro del partido me consta que se ponían muy nerviosos, algunos, los que creían que mejor hubiera sido una CONADEP light, que juntara los nombres y nada más. Sin embargo, en momentos de crisis, Alfonsín sostuvo el camino de la CONADEP. Un momento de crisis fue cuando en junio, que se acababa el periodo que se había asignado por decreto, hicimos un documental. Hicimos el primer documental
donde la gente sentada en una silla decía cómo le habían secuestrado a su hijo, a su hija, cómo se habían llevado. Estela Carlotto fue la primera vez que apareció diciendo cómo se había llevado a su hija y cómo había desaparecido su nieto. Y así otros. Claro, quedó muy fuerte. Y cuando Alfonsín lo vio, se preocupó. Y se preocuparon quienes estaban con él y le decían que no lo pasara, que prohibiera que fuera pasado. Se vio en ese brete, entre prohibir o no prohibir. Y lo llamaron a Sábato. Sábato defendió que se pasara el video y Alfonsín lo autorizó. La única condición fue que Trócoli tuviera una intervención antes y después, que ahí salió lo de la teoría de los dos demonios. Bueno, es otro cuento. Pero la verdad es que fue bastante coherente dentro de las tensiones que se tienen en un gobierno. Fue coherente y por eso se lo recuerda. Y por eso tenía todo el derecho del mundo a cabrearse cuando Kirchner entra en la ESMA y dice: esta es la primera vez que el Estado, bla, 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 y descuelga el cuadro. Bueno, nos cabreamos muchos, porque además ese señor ni se había enterado, viviendo en la Argentina, de que la CONADEP había existido ni que se había hecho un juicio. Se dedicaba a los negocios. Bueno. Yo con Alfonsín tenía una amistad que venía de mucho tiempo. Digamos que acá estoy viendo algunos, me parece que como nosotros somos anteriores a Alfonsín en el movimiento revolucionario. Estábamos antes que Raúl. Pero teníamos un trato de amistad muy grande, pero suscribo todo lo que dijo Brasil. Inclusive dos cositas más quiero agregar. Kirchner le pidió privadamente disculpas a Alfonsín por ese discurso de todo lo que había comenzado conmigo. Por eso era un poco lo que yo me refería. Y Alfonsín le respondió que las ofensas públicas se reparan públicamente. ¿No? Bueno, eso es. Y segundo, hubo varios intentos que son realmente algunos resultan muy molestos, y es la reforma o la incorporación de cosas en el libro Nunca Más. Nosotros escribimos un libro Nunca Más. Ese libro Nunca Más denunciamos derechos de autor, ese tipo de cosas, sí, pero no dejamos de tener la propiedad intelectual de lo que escribimos entre todos. Y por lo tanto, nadie tiene derecho a reformarlo en lo que nosotros escribimos. Y esto es lo que han hecho de la Secretaría de Derechos Humanos cuando en su secretaría esa secretaría estaba desempeñada por alguien al que yo atendía en Rawson cuando iba con el tema de los presos políticos, junto con Dualde, iba junto con... No, el mismo nombre. Eduardo. Incorporaron gente que no tiene nada que ver con el sentido del libro. Compraron el prólogo, no sé qué ya lo es. Hicieron una edición nueva. Por supuesto, nos hicieron el favor de no ponernos a que reformaron el libro, de ponernos en la tapa como estaba en el otro, y eran integrados con la ED. Esas son las cosas que creo. Con respecto al personal, decía Alfonsín, bueno, poco se metió. Yo tenía una amistad muy grande con él y tenía que ver en las acciones algo consultado sobre el tema de la problemática de la CONADEP y los derechos humanos. No así en el tema de la política, que normalmente pasaba por otros núcleos en el bloque.
pero sí tenía una presencia muy grande. El trato era muy amable. Y yo creo que no hubiera salido de otra manera que ustedes deben haber visto la filmación de cuando se entrega el informe. No puede ser todo ese informe inventado en una actitud de personas que hubieran haciendo ese trato con anterioridad al hecho concreto de entregar la carpeta. Yo creo que la respuesta concreta es la que era punto de la mano. Con lo que decía Graciela, había gente que por ahí planteaba. Bien, muchas gracias. Lo último, gracias Lisandro Rodríguez Araya por estar. Bueno, aparte de hijos, es un correligionario radical y yo públicamente les pido a todos los amigos que banquemos el pedido de juicio y castigo por el asesinato de Felipe, el papá de Lisandro. Gracias por estar. Sí. donde Felipe fue una de esas víctimas. Como lo dijo Hipólito, fue el primer atentado en septiembre del 73. Y recordemos quién gobernaba en ese momento. Yo creo que esa es otra deuda en cuanto para que las generaciones actuales sepan quién fue el autor intelectual y castigado y recluido a perpetuo, fue José López Rega. En un mismo momento estaban en la cárcel que está frente al tribunal, estaba Videla, Macera, Agosti, López Rega y Primerito. A todos jugándolo la justicia de la democracia. Bueno, acá. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches.